Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo latido, en este caso ya la última del año. Bueno, sabéis todos la dinámica. En breve comenzaremos la presentación para ajustarnos al tiempo y sabéis que tenéis el chat accesible para cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis de la presentación, pues nos la dejáis en el chat y lo dejaremos para el final. Vamos allá a presentaros al doctor Juanjo Jiménez Aguilella del Hospital de La Plana y la presentación de hoy la hemos titulado Programas de Control y Prevención Cardiovascular. Y nada, pues sin más dilación, te doy paso, Juanjo, cuando quieras empezamos. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Amén. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Soy Juan Jiménez, soy cardiólogo de aquí del Hospital de La Plana, en Castellón. Y bueno, lo primero que quería es agradeceros a todos pues, la posibilidad y la oportunidad también de participar en todas estas sesiones de latido y también, como bueno, pues a Organo por la organización que hacen, ¿no? Y como bien ha comentado, bueno, pues mi sesión se llama Programas de Control y Prevención Cardiovascular y lo donde va a ir orientada sobre todo va a ser a qué estrategias tenemos y qué estrategias tienen que venir y nos van a ayudar sobre todo pues a modificar nuestras estrategias o nuestros programas de prevención cardiovascular. Vale, este va a ser el índice. En un principio voy a hablar pues, de las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte, luego de los programas y estrategias de prevención cardiovascular que hay disponibles, de las nuevas tecnologías, y luego ya pasaremos una a una para hablar de la telemedicina, de los dispositivos portátiles, de las estrategias de gamificación y luego la inteligencia artificial y el diagnóstico avanzado y cómo todo esto se puede integrar dentro de nuestra práctica clínica diaria. Y para ello, pues no me voy a centrar, porque yo creo que todos estamos más que concienciados con esto. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares pues, son la primera causa de muerte en el mundo. Sabemos que el año 2000 pues, han ido aumentando de manera progresiva, pero también sabemos pues, que tenemos una serie de herramientas y estrategias que sí que nos van a ayudar a reducir esa mortalidad y las hospitalizaciones, como es el caso de la rehabilitación cardíaca y las estrategias de prevención. De hecho, tenemos datos tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca, como por ejemplo pues, el metaanálisis de la Cochrane del 23, en el que mostraba claramente cómo estas estrategias reducían hospitalizaciones de hasta un 31% y sobre todo mejoras en la calidad de vida, pero también en pacientes con cardiopatía isquémica, donde los programas de rehabilitación pues asocian una reducción de la mortalidad total de un 33% y hasta una mortalidad cardiovascular de un 43%. Pero no solamente eso, sino que además los beneficios de la rehabilitación y todas las estrategias de prevención van mucho más allá, van en la mejora de la capacidad funcional y de la calidad de vida de nuestros pacientes y también, y cómo no, que es muy importante en el bienestar psicológico y en la adherencia terapéutica. Ya lo que voy a hacer pues, es hablar de cómo nosotros o qué tipo de programas hay a nivel institucional para intentar, sobre todo, pues, abordar el problema de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay programas internacionales y programas nacionales. Dentro de los internacionales, bueno, pues tenemos el programa de la Organización Mundial de la Salud, que es el programa HERTZ, que tiene como objetivo, sobre todo, pues actuar sobre esa prevención cardiovascular, sobre todo con estrategias estandarizadas sobre atención primaria. ¿Y cómo? Bueno, pues sobre todo con intervención sobre el estilo de vida, mediante empleo de algoritmos terapéuticos validados y la disponibilidad de los tratamientos que han demostrado claramente pues, beneficio cardiovascular, la estimación del riesgo mediante el uso de diferentes herramientas, como es el SCORE-2, y sobre todo, y lo que es muy importante, el enfoque multidisciplinar con el rol del cardiólogo, el de especialista de primaria, la enfermería, incluso también del farmacéutico. Y lo que también es muy importante, con el empleo de indicadores de proceso para realmente saber si el programa que estamos implementando funciona o no. Tenemos programas internacionales pues, mucho más ambiciosos. Tenemos el programa Million Hearts, que es de Estados Unidos, que tiene como objetivo prevenir 1 millón de eventos cardiovasculares entre el año 2022 y 2027. Y lo hace con una serie de pilares terapéuticos pues, muy similares a los que tenemos aquí, sobre todo pues, indicando la aspirina cuando esté indicada, pues, control de la tensión, del colesterol, el diabetes, la dieta, el ejercicio físico y el tabaquismo. Y en este caso, sobre todo, pues también centrando el rol del cardiólogo, en este caso, como eje de coordinación con la atención primaria para certificar el riesgo y nuevamente incidir en la estrategia de rehabilitación cardíaca como una herramienta fundamental dentro de lo que es el esquema de prevención cardiovascular. Y dentro de los programas nacionales, pues para no ser ególatras y hablar solamente de cardiología, pues bueno, pues nuestros compañeros de atención primaria, pues también tienen un programa muy bueno, que de hecho tiene el apoyo de las sociedades de cardiología y medicina interna. Y ese es el programa PAPS, que es un programa que, bueno, que hace especial atención a diferentes enfermedades
con relevancia a nivel comunitario, y dentro de una de ellas es lo que es la estrategia de prevención cardiovascular, con unos ejes muy claros que son la estimación del riesgo en atención primaria, el abordaje multifactorial de los diferentes factores de riesgo, tensión, lípidos, obesidad, tabaquismo y sedentarismo, con un protocolo de intervención que sea breve y con un consejo estructurado. Y en este caso, bueno, pues la implicación del cardiólogo, pues nuevamente vuelve a ser sobre todo en ese papel de coordinación con la atención primaria y la elaboración de estos protocolos. Y finalmente, pues no puedo dejar de hablar, aunque este es un programa que ya quedó, ya fue, bueno, fue entre el año 2004 y 2007, pero ha servido de base para otros muchos programas, que es el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica, en el cual yo lo que quiero destacar son una serie de medidas en las cuales, pues en algunas de ellas, pues sí que claramente pues, ha habido éxito, como es el programa de código infarto, pero otras que me llaman mucho la atención, porque este programa, como hemos dicho, desde 2004, acabó en 2007, han pasado más de 21 años y son, por ejemplo, la implantación de la historia clínica electrónica compartida y lo que es importante, la rehabilitación cardíaca postinfarto como estándar, en la que ya en aquel momento decían que solo el 30-40% de los pacientes accedían a esos programas, y lo que yo me voy a basar, sobre todo en la sección que voy a dar, en la importancia de las nuevas tecnologías. Ya en aquel momento, en aquel programa, se hacía incidencia en la importancia de la telerehabilitación, sobre todo para mejorar la accesibilidad de los pacientes a lo que era la estrategia de rehabilitación y para garantizar la equidad, sobre todo pues, en las zonas rurales. Por dicho esto, yo voy a centrarme sobre todo pues, en el cambio de paradigma que vivimos hoy en día. Sabemos que nuestros pacientes, hoy por hoy, pues tienen a su disposición pues, dispositivos móviles, tienen sistemas de monitorización remota, incluso algunos de ellos ya los disponen en su domicilio. También nosotros tenemos herramientas muy fuertes de procesamiento de datos, también tenemos algoritmos de inteligencia artificial, que lo que hacen es ofrecer al paciente pues, un servicio de medicina cada vez más personalizado. Y en ese sentido, bueno, pues lo que yo voy a intentar plantear en esta sesión es cómo este tipo de estrategias pues han mostrado evidencia o no en nuestra práctica clínica diaria y cómo nos van a ayudar o cómo podemos introducirlo dentro de nuestra práctica clínica para mejorar esa estrategia de prevención. Y lo que voy a hacer es invitaros a un viaje, no un viaje al Caribe donde muchos nos gustaría estar ahora, porque con el tiempo que se acerca del verano, pues es lo que gusta, sino un viaje en el tiempo. Y voy a hablar sobre todo, pues cómo todas estas estrategias se han ido incorporando en nuestra práctica clínica. Primero la telemedicina, luego los dispositivos portátiles y finalmente la inteligencia artificial. Y vamos a pasar, como no, pues a hablar de la telemedicina, que probablemente pues, sea la herramienta más prometedora dentro de lo que es la estrategia de prevención cardiovascular. Sobre todo porque mejora la detección precoz de las enfermedades y el seguimiento continuo del paciente, pero también porque el paciente se siente mucho más activo, participa de una manera mucho más activa en todo lo que es esta estrategia y le facilita sobre todo para la adquisición de hábitos mucho más saludables. Además, la telemedicina pues, facilita o mejora la eficiencia de los programas, sobre todo la accesibilidad y la equidad, como ya vimos o como hemos visto antes, que se comentaba en el programa integral de atención de la cardiopatía isquémica. Y en ese sentido, pues no es algo nuevo. La telemedicina no es algo que haya llegado ahora. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud data el origen de la telemedicina junto con el telégrafo a mitad del siglo XIX, si miráis en la página web. Pero sí que es cierto que la primera experiencia con telemedicina probablemente la tengamos a finales de 1959 en la Universidad de Nebraska, a partir de la transmisión entre especialistas de diferentes informes neurológicos. Sin embargo, me llama mucho la atención y la he traído aquí, pues la portada de la revista Radio News, una revista que se publica en abril de 1924, donde imaginaban ya lo que sería el futuro de la atención en medicina, ¿no? Tenemos ahí un médico que está atendiendo un paciente pediátrico, en este caso, pues, no imaginaba que los televisores serían más planos, pero tenemos como pues, ese médico, bueno, pues le está determinando la temperatura a través desde su domicilio, incluso pues, de una serie de señales eléctricas, ¿no? Una imagen que bueno, pues, era muy futurista en aquel momento, pero que prácticamente es lo que hoy por hoy pues, podemos realizar, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos todos que la telemedicina llega y se queda, sobre todo pues con la pandemia COVID, cuando nos tenemos que quedar sí o sí en nuestra casa, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando hablamos de telemedicina no solamente son videollamadas, también tenemos ahí los registros electrocardiografios portátiles, de los que hablaremos más adelante, los fonendoscopios digitales, que esto pues, es un avance. Por ejemplo, tenemos el EQUORE, que está comercializado aquí en España. De hecho, vale unos 350 euros y te permite que el paciente de su domicilio, tú le indiques dónde se lo tiene que colocar y te envía tu tableta por los sonidos cardíacos o te envía la auscultación pulmonar. También hay programas de monitorización específica para determinadas condiciones cardiovasculares, de los que no me voy a centrar porque son muchísimos, y también estrategias de monitorización pasiva. Sin embargo, lo más importante es realmente saber si esto funciona o no funciona, si las estrategias de telemedicina nos aportan algo, ¿no?
En ese sentido, bueno, pues tenemos un primer estudio, el estudio HERMES, que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, en lo que se analizaba dos tipos de estrategias. Una estrategia de telemonitorización y teleintervención basada con un dispositivo móvil en Health y comparado frente a una estrategia clásica en la cual, bueno, pues el rol lo lleva fundamentalmente enfermería mediante también pues visitas presenciales. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues que cuando se analizaba lo que era la mortalidad cardiovascular y la descompensación y insuficiencia cardíaca, se observaba que la combinación de telemonitorización y teleintervención reducía hasta un 70% los episodios de descompensación y un 50% la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, aunque podamos pensar que esto es un caso aislado, pues cada vez no. De hecho, tenemos pues, metaanálisis de muchísimos pacientes, en este caso un metaanálisis de 18 ensayos clínicos aleatorizados, que tienen como objetivo pues, evaluar el impacto de la telemonitorización domiciliaria en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica después de alta, con más de 13.000 pacientes, en los cuales pues, se demuestra que sí, que la telemedicina reduce hasta un 20% la mortalidad por todas las causas en insuficiencia cardíaca, reduce un 37% las hospitalizaciones y además ese efecto es mucho más marcado cuanto antes se inicia, sobre todo si iniciamos en los 30 primeros días después de la. ¿Y qué pasa con cardiopatía isquémica? Bueno, pues no tenemos que irnos muy lejos. Nuestros compañeros del Hospital Arnau tienen un sistema que funciona muy bien, que ya yo creo que todos lo conocemos. De hecho, muchos hospitales como el nuestro lo tenemos introducido ya dentro de nuestros programas de rehabilitación, como es el caso, por ejemplo, de Cardioplan, en el que sabemos que esa estrategia de la rehabilitación pues funciona además con beneficios muy importantes en lo que es la capacidad de esfuerzo del paciente, con mejorías de consumo de oxígeno pico y el de 6 minutos marcha, y también la calidad de vida con tasas de adherencia muy altas, una seguridad completamente comparable a lo que es la rehabilitación convencional. De hecho, hay metaanálisis que ya se plantean realmente si la estrategia de telerehabilitación pudiera sustituir de forma efectiva una fase 2 de rehabilitación cardíaca presencial en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? En ese sentido, bueno, pues aquí hay una revisión sistemática de metaanálisis en 27 ensayos clínicos en los que se plantea la telerehabilitación domiciliaria frente a rehabilitación convencional. Y bueno, pues los resultados es que realmente no existen diferencias significativas entre lo que es una telerehabilitación, una estrategia de rehabilitación convencional supervisada. Y de hecho, incluso parece que la rehabilitación tiene mejorías, sobre todo en cuanto a la capacidad funcional, la calidad de vida, también el cese tabaquico y también las disminuciones de hospitalizaciones por causa cardíaca. Pues dicho todo esto, pues yo ahora lo que voy a hacer es presentaros pues cómo funcionamos en nuestro hospital, ¿no? Cómo hemos intentado aplicar esa estrategia de telemedicina pues a nuestros programas de prevención cardiovascular. Y de ahí, bueno, pues el nacimiento de una herramienta que ya está activa, que funciona y que se conoce con el nombre de UCO, ¿no? Realmente nosotros la estrategia de prevención cardiovascular que tenemos es esta de aquí, que se asemeja mucho. De hecho, pues nos hemos nutrido también de las recomendaciones de la Sociedad Valenciana de Cardiología, en la cual, bueno, pues tenemos pues, una parte presencial, en la cual, bueno, pues el paciente en función de sus características, pues requiere pues controles por cardiología general o en el programa de rehabilitación. Incluimos la estrategia de cardioplan, la telerehabilitación, pues para aquellos pacientes que por el motivo no pueden entrar dentro de lo que sería el programa de rehabilitación presencial. Y luego también lo que añadimos es esta herramienta que se conoce por el nombre de UCO. ¿Y qué es la UCO? Bueno, pues lo voy a intentar explicar para que veáis cómo funciona, ¿no? Esta herramienta lo que hace es que en cualquier paciente que en nuestro departamento que se hace una analítica por cualquier motivo, pues un paciente que acude a su médico de atención primaria pues para hacerse una analítica porque le van a operar, por ejemplo, de unas cataratas, si ese médico de atención primaria pues decide pedirle un LDL o bien un triglicérido, lo que hace es filtrar automáticamente dentro de su historia si realmente hay un informe de alta que sea equivalente a enfermedad cardiovascular, tanto cardiopatía isquémica como enfermedad cerebrovascular, como también isquemia de nervios inferiores. Y si cumplen los criterios, el sistema lo que hace es captarlo y a continuación lo que hace es filtrarlo, reclasificarlo en función de un código de colores que lo que nos hace o lo que representa es la urgencia o la necesidad de intervención, considerando, por ejemplo, pues el de gravedad máxima, el color rojo, pues obviamente aquel paciente que tiene un LDL mayor de 100 y un triglicérido de más de 150. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando estos pacientes ya están filtrados, pues pasan a formar parte de lo que se conoce por el nombre del censo UCO. La página inicial que nosotros tenemos es esta que tenéis aquí abajo. Nos hace un resumen de lo que hay activo. Aquí, bueno, esta foto es más antigua. Hoy por hoy hay más de 1.100 pacientes introducidos dentro de lo que es la UCO. Este sistema lo que hace es, bueno, pues detecta en primer lugar los pacientes activos. También te dice si alguno de esos pacientes están ingresados o bien porque eran pacientes dentro del programa que han ingresado o bien porque son pacientes que ha captado desde la propia hospitalización, porque son pacientes con algún otro evento.
te indica cómo está el estado de intervención, porque ahora veréis que también te permite hacer una intervención telemática. Te indica el grado de control, te hace un resumen de cómo tienes tu situación, que lo ideal es que todo sea verde y poco rojo, y veis que incluso hay más rojo que cualquier otro color. Y luego también te hace un resumen de qué patologías son las que peor están controladas, que no creo que sea ninguna sorpresa para todos nosotros, que son las enfermedades cerebrovasculares, las que tienen un peor control de lo que sería el perfil de riesgo, ¿no? Y una vez tenemos eso, entramos en el programa, pues tenemos este cuadro que tenemos aquí, ¿no? En este caso tenemos pues lo que es los datos del paciente, tenemos historia, el SID, sexo, la edad, tenemos la patología que ha motivado el ingreso dentro de lo que sería la UCO. De hecho, automáticamente, como veis más adelante, si nosotros clicamos en esa patología, te carga en PDF el informe de alta para que lo puedas revisar y puedas realmente confirmar si lo es, si no lo es, o bien revisar el tratamiento con el que se fue a casa. Luego tenemos el LDL y el triglicérido en tiempo real, también con la fecha abajo de cuándo fue la última analítica, el código de colores, el grado de control o de necesidad de urgencia de intervención y luego el estado, ¿no? El estado es si el paciente está notificado, si está pendiente de notificar. Ahora veréis, sobre todo por la estrategia que tenemos de intervención. Esto es lo que os comentaba, de cómo, por ejemplo, clicando simplemente donde es la patología, pues podemos acceder al informe del que se ha nutrido este sistema para indicar que este paciente tiene una enfermedad cerebrovascular y poder revisarlo y confirmar de que realmente así lo es. Y el funcionamiento o la forma de intervención que tenemos, el esquema es este, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una intervención dentro de esta estrategia a un determinado paciente, nosotros le clicamos al botón iniciar y automáticamente el paciente recibe una notificación por medio de mensaje de texto, que ahora veréis el mensaje de texto que reciben. De esta manera, bueno, este mensaje de texto lo que hace es enlazar a un procedimiento informado que está encriptado dentro de lo que es FISABIO para asegurar la protección de datos y una vez el paciente acepta, vuelve desde FISABIO al sistema informático y entonces ya se activa todo lo que es el procedimiento. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, pues automáticamente el médico, bueno, el especialista de atención primaria recibe una notificación de la clínica breve, que es la que en nuestro hospital utilizamos para acceder a las analíticas o para buscar cualquier otra prueba complementaria. Genera también un cambio del estado del paciente a pendiente a estado activo. Le remite al paciente automáticamente también una encuesta de estilo de vida, que ahora la veréis, que es muy sencillita, con 6 preguntitas sobre cómo el tipo de vida que hace, el ejercicio físico, alimentación. Y lo que es importante es que genera una historia clínica en PDF que se va actualizando de forma automática cada vez que hacemos alguna modificación y la cual, bueno, pues está disponible a todo el mundo porque también se puede ver en Nebula y con lo cual todo el mundo tenemos acceso a ella. El paciente va a estar en estado en proceso, donde podemos hacer primeras intervenciones y ya finalmente podemos finalizar, o bien porque el paciente lo rechace, o bien porque el paciente lo ve los objetivos, o bien porque el paciente no ve los objetivos después de haber realizado esta intervención. Y esta es la página de inicio de lo que sería un paciente. Ahí están los datos, pero porque es la madre de una conocida nuestra que nos lo ha permitido hacer para que veáis sobre todo pues, cómo funciona, ¿no? En este caso, bueno, pues es una paciente. Aquí te resume cuál es la historia clínica, cuál es la patología que ha motivado el ingreso. Tenemos datos analíticos, que se pueden decir que no solamente coge el triglicéridos, que son los que filtran lo que es la UCO, sino que también te hace un registro de lo que es el colesterol total, el HDL, el cociente triglicérido HDL, te recoge la lipoproteína A, la ApoA, la ApoB, la PCR y la hemoglobina glicosilada. De tal manera que cada vez que el paciente se hace una analítica, pues lo va registrando de forma automática y lo va añadiendo directamente a la historia clínica en PDF. También tenemos recogidos pues, su médico de atención primaria, su enfermera, la encuesta de estilo de vida en caso de que el paciente la haya rellenado. Incluso también, aunque no lo he cargado de la imagen, también te carga los últimos electros que tenga el paciente, las últimas ecografías, incluso las últimas visitas que ha tenido con nosotros, pues por ejemplo, que es un paciente que haya pedido seguimiento o lo que fuera en el caso de que sea un paciente con enfermedad cardiovascular. Ese es el mensaje cuando damos al botón inicial que recibe el paciente, un mensaje en el que se le informa pues, del servicio de cardiología, pues se le invita a participar en este programa de seguimiento telemático y luego ya enlaza a lo que es el consentimiento que está inscrito en el FISABIO. Este consentimiento lo que se explica es que esto en ningún momento sustituye su seguimiento habitual. Eso es un seguimiento, es un apoyo que se da a esta estrategia de prevención cardiovascular. Una vez el paciente reciba o firma consentimiento, pasa a estado activo, aunque sí que es cierto que si no lo hace durante las 48 horas, se le llama por teléfono por si acaso el paciente no ha querido contactar con él. Para ello tenemos pues, una enfermera que está designada específicamente pues, a manejar este sistema. Una vez tenemos ya al paciente notificado, bueno, pues en este caso pues sale que participa porque ha decidido pues, participar y firmar el consentimiento.
Y entonces, bueno, pues nos llega automáticamente la encuesta de estilo de vida, que son estas preguntas que tiene aquí, sobre todo para saber si es fumador, si hace actividad física de forma habitual, si quiere o no que hace una dieta mediterránea, cuánto mide y cuánto pesa, sobre todo pues para tener una idea de cuál es el estilo de vida, ¿no? Que ya veréis por qué luego nos puede aportar pues muchísima información. Aunque no lo he traído aquí, ya veréis arriba en los cuadraditos que hay una señal que pone alertas al paciente, es que nosotros a través de esas alertas podemos también enviar al paciente por recomendaciones de ejercicio físico, recomendaciones de dieta que hemos ido adaptando nosotros en el servicio y que, bueno, pues con mensaje de texto le llega el enlace y el paciente pues se lo puede descargar directamente. Pero también pues, nos permite comunicarnos con su médico de atención primaria, ¿no? En este caso, si nosotros queremos hacer alguna recomendación o bien porque consideramos que hay que enfocarse más en dejar de fumar o hay que insistirle o cualquier otra cosa que nosotros queremos hacer o, por ejemplo, una modificación del tratamiento, nosotros lo escribimos y automáticamente al médico de atención primaria le llega esa notificación y se actualiza la historia clínica. Cada vez que nosotros escribimos algo, la historia clínica se va actualizando, va poniendo la fecha y quién hace esa recomendación. De hecho, por ejemplo, si nosotros tenemos una modificación de tratamiento y consideramos que hay que hacer una analítica en 4 semanas, directamente ponemos la fecha ahí de analítica y en este caso, pues a un paciente le llega un mensaje de texto que tal día tiene que ir a su centro de salud a hacerse una analítica y en este caso, pues funcionamos igual que funcionamos con la preanestesia. El paciente acude directamente con el mensaje, la auxiliar le imprime un perfil analítico, pues nosotros también pues, hemos asumido los perfiles EVA1, EVA2 y EVA3 de las recomendaciones de la Valenciana de tal manera que le imprime el que le corresponda y ya, bueno, pues ya tenemos cargada y de esa manera pues también facilitamos el trabajo para que no suponga una sobrecarga tampoco a la atención primaria. Lo que había comentado, que también aporta pues muchísima información, es que directamente esto lo que te genera es una base de datos de toda la estrategia de prevención cardiovascular que tienes dentro de tu departamento y te proporciona también los datos de cómo, de todo lo que se haya ido haciendo, ¿no? En este caso, bueno, pues te permite contar esta información, por ejemplo, pues lo que establece mapas, por ejemplo, de riesgo, ¿no? Dentro de tu departamento. De hecho, por ejemplo, yo hice un análisis preliminar a ver cómo estaba funcionando, por ejemplo, y bueno, pues puedes ver que en determinados centros de la zona de la Vall d'Uixó, pues son zonas donde pues, la estrategia de prevención es mucho más deficiente, mucho rojo, y también, por ejemplo, pues hacer una intervención dirigida, decir, bueno, pues vamos a enfocarnos más en esa parte, ya sea bien con formación a médicos de atención primaria y también formación a la población, lo que te permite sobre todo pues reorganizar tus recursos y dirigirlos hacia donde pues realmente importan. Y una vez paramos la telemedicina, lo que vamos a hacer ahora es pasar a lo que son los dispositivos portátiles y la monitorización continua. En ese sentido, bueno, yo qué haría, y todos tenemos dispositivos de este estilo en nuestra casa, ¿no? Vamos a hablar primero de los sistemas de electrocardiografía portátil. En este caso, bueno, pues Apple Watch y la fibrilación auricular, todos lo sabemos. Hay un metaanálisis reciente del año 2025 con 11 estudios de más de 4.000 pacientes donde ha mostrado realmente que la sensibilidad y la especificidad es muy alta, en torno al 95%, con una excelente capacidad diagnóstica de fibrilación auricular. De hecho, hay metaanálisis de muchos más objetos, de más de 420.000 pacientes, donde la sensibilidad y la especificidad llega a ser muy alta y la precisión para hacer el diagnóstico de arritmias. También hay otras funcionalidades dentro de estos dispositivos portátiles, por ejemplo, la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ofrece sobre todo pues, información sobre estados de nervioso autónomo. Sí que es cierto que estos dispositivos pues, tienen menos utilidad en la práctica clínica porque la medición de la variabilidad de frecuencia cardíaca por estimografía, que es como lo miden estos dispositivos, pues sí que genera sesgos ya que no se reproduce mucho con lo que es pues, con la señal de electrocardiograma como se miden de forma habitual. Pero sí que es cierto que los dispositivos que tenemos y que tienen nuestros pacientes hoy en día, pues lo miden. Por ejemplo, Apple Watch te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, durante ciclos de respiración y cada 10-15 minutos incluso si el paciente se le activa el historial de fibrilación auricular. Fitbit y Garmin, por ejemplo, lo hacen durante el sueño, Aura Ring te hace análisis nocturnos y hasta de 180 minutos, o la Whoop, por ejemplo, te hace un monitoreo continuo del R promedio durante el sueño, ¿no? Con lo cual habrá que ver cómo esto pues, puede incorporarse en un futuro en la práctica clínica o en el seguimiento de nuestros pacientes dentro de lo que es esa estrategia de prevención. También tenemos la monitorización de la saturación de oxígeno. Sabemos que nuestros aparatos la pueden medir. Y en este caso, bueno, pues realmente sí que funciona, sí que es útil, ¿no? De hecho, en 2003 se compara los smartwatches frente a un oxímetro clínico máximo y en este caso, bueno, pues Apple Watch nuevamente vuelve a demostrar como sí que tiene una gran precisión. De hecho, con una tasa de 89% de éxito a la hora de determinar saturación de oxígeno, con lo cual, pues parece ser que sí que este dispositivo a la hora de determinar saturación pues sí que es fiable y lo podemos incorporar dentro de lo que es nuestra práctica clínica.
Y también tenemos incluso experiencias pues mucho más avanzadas que ya combinan incluso elementos predictivos de inteligencia artificial. Y en este caso pues le he traído porque me ha llamado mucho la atención en base a los datos que generan de electrocardiografía digital, en este caso con los dispositivos, pues tienen la capacidad de predecir eventos cardiovasculares, de tal manera que incluso en una unidad de cuidados intensivos hay una experiencia que es la que traigo aquí, utilizando un algoritmo, pues se consigue un outlook de 0,88 para diagnóstico de paro intracardíaco o para predecir paro intracardíaco eh, en torno a la media hora, 24 horas después de un ingreso en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y lo hace sobre todo midiendo el ancho de línea de base del histograma RR. Y hay mucho más, no me voy a centrar porque yo creo que esto pues ya lo conocéis y hay mucho más, dispositivos para insuficiencia cardíaca, dispositivos que se basan en bioimpedancia y métricas respiratorias para ver si hay retención de líquidos o no. Sin embargo, realmente lo que hay que ver es realmente qué evidencia tenemos y esto lo podemos utilizar hoy por hoy dentro de lo que sería nuestra herramienta, nuestras estrategias de prevención. Y aquí, bueno, pues los datos pues son un poquito más dispares. En este caso, pues una revisión de ensayos clínicos de abril de 24, de autónomas de 18 años, donde parece que sí, que la aplicación de estos dispositivos portátiles pues pueden ser útiles, reducen MACE, hablando un 25% en cardiopatía isquémica o una reducción de mortalidad por cualquier causa dentro del 86%, aunque también es cierto que realmente pues, los estudios son de evidencia baja o de baja calidad, ¿no? Con lo cual probablemente pues haya que hacer estudios de mayor calidad y muchos más amplios para realmente ver si esto se puede aplicar y puede ser utilizado a la hora de hacer este tipo de estrategias. Pero en ese sentido, pues ya tenemos cada vez más estudios un poquito de mejor calidad, como es el caso de este estudio, que es un estudio chino, en el cual compara pues, una mediación remota multiparamétrica en pacientes mayores con síndrome coronario crónico, utilizando esto mismo, estos dispositivos wearable que tienen en cuenta pues, todos los aspectos y todas las variabilidades que hemos visto antes, ¿no? Compara 1.248 pacientes en dos grupos, el que lleva el dispositivo frente a que lleva el seguimiento tradicional y el otro a 12 meses, que es que los pacientes que llevaban el dispositivo portátil pues reducían hospitalizaciones y reducían eventos cardiovasculares mayores. Por lo cual, parece ser que cada vez más pues estos dispositivos los vamos a poder utilizar en nuestra práctica clínica diaria y sí que nos van a servir dentro de lo que sería nuestra estrategia de prevención o rehabilitación que elaboremos dentro de nuestros hospitales. Ya damos otro paso y vamos a hablar pues, de videojuegos, ¿no? Vamos a hablar de la gamificación y la realidad virtual y de cómo esto pues, también parece introducirse poco a poco en lo que es el sistema sanitario, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo, pues la mayor utilidad parece que la tiene en la educación al paciente. De hecho, ya hay datos de evidencia de cómo estos sistemas de gamificación pues mejoran la adherencia al tratamiento de forma significativa en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso aumenta la actividad física y el conocimiento de la propia enfermedad, lo cual también es muy importante a la hora de implicación del paciente, ¿no? Y lo hace mediante sistemas de gamificación, mediante elementos como pueden ser, por ejemplo, tablas de clasificación para aumentar sobre todo la competitividad y la motivación, mediante niveles, mediante pues, premios digitales, de tal manera que el paciente pues cada vez más se vaya implicando dentro de lo que es su educación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues dentro de la adherencia parece que tiene una gran utilidad. De hecho, ese es un estudio experimental que se basa sobre todo pues, en una estrategia de modificación comportamental en la cual, bueno, pues cogían a un grupo de pacientes y les hacían jugar introduciendo un código pues 2 veces por minuto cada 7 minutos, como si realmente esto fuera pues una dosis diaria de una determinada pastilla. Y si no lo hacían bien, pues lo que pasaba es que la pantalla se volvía borrosa y lo que simulaba es una recaída por falta de medicación. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues que sorprendentemente, pues el grupo que sí que hacía o participaba dentro de esta estrategia de videojuego, pues aumentaba la adherencia de un 44 a un 67% de forma significativa de su propio tratamiento de prevención cardiovascular. Con lo cual, pues parece que la gamificación o la estrategia de videojuegos, pues sí que funciona en nuestros pacientes con prevención cardiovascular. Y de hecho, hay aplicaciones gamificadas en cardiología, hay juegos específicos, como es el caso, por ejemplo, del Game, para pacientes después de alta hospitalaria, de un evento cardiovascular, cuando ingresa ya dentro del programa de rehabilitación cardíaca. Y lo hacen mediante pues, retos diarios adaptados, mediante tablas de clasificación, sobre todo pues, para fomentar lo que hemos dicho, esa competitividad mediante logros, diplomas visuales y sobre todo también permitiendo la participación de familiares dentro de este videojuego, de tal manera que hace que el paciente esté mucho más motivado a seguir esa estrategia. También tenemos experiencias en pacientes con síndrome coronario crónico, en este caso con insuficiencia cardíaca, en este caso el SEL, que es un juego pues, de un tipo tragamonedas para pacientes mayores,
que lo que hace, bueno, pues utiliza un slot con 3 o 5 carretes, con una serie de imágenes más relacionadas con el tratamiento, pues el agua, la medicación, el ejercicio físico, y después, bueno, pues cuando consigues un combo, te lanza una pregunta de, bueno, pues, cuánta cantidad de ejercicio físico tienes que hacer. Y realmente, pues si aciertas, pues te da una medalla o te da monedas para poder seguir participando, de tal manera que lo que hace es que a medida que los pacientes vayan conociendo mucho más su enfermedad y qué es lo que deben de hacer, pues también aumenten el compromiso del paciente a su propia enfermedad. Y de hecho ya hay sitios web gamificados, como habíamos dicho antes del programa que tenía Million First de Estados Unidos, pues lo hacen utilizando sitios web gamificados donde el paciente pues puede acudir y bueno, pues jugar a determinados juegos que han sido validados y los que te permiten, y de hecho ya hay estudios que te demuestran cómo aumenta el conocimiento de la enfermedad y sobre todo aumenta su autocuidado de forma además significativa. Pero también tenemos la realidad virtual. La realidad virtual ha llegado y se va a quedar con nosotros. Y tenemos, bueno, pues estrategias o programas de habitación cardíaca con realidad virtual. Ya hay experiencias en algunos centros. De hecho, hay una revisión sistemática publicada, que es la que tenemos en la imagen, en la que no voy a dar los datos, porque si no podemos estar hablando de esto horas y horas. Pero lo que sí que parece, sobre todo, pues que la realidad virtual, cuando se habla de rehabilitación cardíaca, pues mejora el estrés y la ansiedad, reduce la depresión y la tensión emocional, mejora también reduce el dolor, reduce la presión arterial y reduce incluso la duración de las hospitalizaciones. Y de hecho, hay estudios pilotos, y creo que, bueno, pero no, aquí en la Universidad Chome I de Castellón hay uno, también hay un estudio piloto, de utilizar un ciclo ergómetro con inmersiva, ¿no? Sobre todo lo que demuestra que cuando el paciente está dentro de esa estrategia y además utiliza esa realidad inmersiva, el paciente le gusta más, lo utiliza más y lo disfruta muchísimo más, ¿no? Lo cual lo valora positivamente a la hora de realizar la actividad física y sobre todo lo que te hace es ganar adherencia a tu programa de rehabilitación. Pero cómo se percibe esto por la población, cómo se perciben los programas de educación digital. En este caso, bueno, pues hay un estudio publicado en 2024 que hacía un análisis de los pacientes entre 2020 y 2022 con programas de educación digital, pacientes con síndrome de coronario agudo, en los cuales, bueno, pues se ve que sí, que los pacientes están satisfechos con el programa digital, un 29% de satisfacción, que sí, que los pacientes tenían mucho más conocimiento, que sí, que reportaban mejorías en su estilo de vida, 80% de hecho lo consideraban muy fácil de utilizar, pese a, bueno, pues que a primera visión podríamos pensar que puede ser difícil para pacientes mayores. El 60-80% indicaban que además, pues sí, que se notaba que mejoraba el acceso, pero hasta un 35% de los pacientes realmente pues hubieran preferido dejarse de programas digitales y ir a un programa presencial, ¿no? Con lo cual parece que aún tenemos mucho que hacer en cuanto a la educación de la población a la hora de aplicar todo este tipo de sistemas digitales dentro de lo que es nuestra práctica clínica diaria. Y ya finalmente, y para acabar, pues voy a hablar de inteligencia artificial y diagnóstico avanzado. No voy a hablar de lo que es, ni me voy a centrar, porque esto es una explosión y hay múltiples experiencias. Pero sí voy a hablar de algunas que, bueno, que parecen que sean algo futurista, pero que ya están aquí. Y una de ellas tiene que ver con la cardiografía. En este caso, bueno, pues la tecnología de Cardisearch GmbH tiene la capacidad de analizar pues, millones de señales eléctricas del corazón con inteligencia artificial para detectar enfermedades cardíacas ocultas. ¿Y cómo lo hace este aparatito? Bueno, pues tiene 5 electrodos que tú te colocas y en 5 minutos te analiza más de 3 millones de datos utilizando un programa de guía avanzado, una precisión global del 92% para diagnosticar enfermedades ocultas en tu paciente, con sensibilidades que van en los diferentes estudios de más del 90% y una especificidad del 85%. De hecho, hay mucha evidencia científica en Europa, más de 170.000 pacientes evaluados, en los que incluso cuando aplicaba esta experiencia, 1 de cada 3 tenían alguna alteración detectada, una alteración oculta, e incluso hasta un 10% un riesgo coronario pues, clínicamente relevante. De hecho, esto fue presentado en la Sociedad de Hipertensión Arterial, está avalado por la SERELA, también se va a presentar en el próximo Congreso de Muerte Súbita, y sobre todo tiene ventajas de que es algo rápido y que se pueda aplicar, económico y que se pueda aplicar en diferentes niveles de atención sanitaria. De hecho, esto es algo que parece que sea algo futurista, esto está aquí en España. Hay dos farmacias en Alicante que lo tienen y que te lo hacen y de hecho lo ofertan dentro de su servicio, ¿no? Y lo que hace es que, bueno, pues lo que te analiza de forma rápida son 3 aspectos de lo que es la cardiografía en términos de valorar la estructura, valorar la perfusión y valorar la arritmia. De tal manera que el informe que te da tiene que ver con esto. Te da una probabilidad de que tengas una afección en perfusión, estructura o arritmia.
¿Qué experiencias hay? Bueno, pues experiencias hay en hospitales, tanto aquí también nacionales hay alguna experiencia, pero también experiencias sobre todo en Alemania, donde, por ejemplo, pues se ha aplicado esto en la atención primaria, pues reduce hasta el 70% de las derivaciones incorrectas. Un paciente que acude con un dolor torácico a su médico de atención primaria y se le aplica el estudio con Cardisio, en 3-5 minutos te da la probabilidad de que realmente tenga un problema estructural, perfusión o arrítmico o no lo tenga. De tal manera que te ofrece con una precisión muy alta una respuesta rápida a realmente si existe o no alguna patología en el paciente. Luego también hay algoritmos de inteligencia artificial en electrocardiografía. Tenemos la plataforma Willem, que utiliza la IA para detectar filación auricular en eventos de una sola derivación, con una precisión del 96% y una sensibilidad y sobre todo una especificidad muy elevada. También hay programas de inteligencia artificial basados en electrocardiograma para múltiples diagnósticos, con predicción automática de filación auricular, de amiloidosis, de estenosis aórtica, de FEBI baja, de miocardiopatía hipertrófica. Incluso está ya la aprobación por la FDA para el algoritmo de FEBI baja con electro de 12 derivaciones. También tenemos el proyecto Prometheus, que es un proyecto destinado sobre todo al cribado y seguimiento en atención primaria mediante inteligencia artificial, que sobre todo pues, da un apoyo para identificar cuáles son aquellos pacientes que tienen riesgo y se va a hacer esa intervención. Y luego también los mapas de riesgo cardiovascular, que mediante pues, el uso de inteligencia artificial y Big Data, que permite predecir y comunicar el riesgo cardiovascular, tanto médico de atención primaria como pacientes, según la zona y basándose en diferentes datos. Con lo cual, bueno, pues la prevención cardiovascular es más importante que nunca, sobre todo porque siguen siendo las 21 causas de muerte y sabemos que la prevención y la rehabilitación, reducimiento de hospitalizaciones mejora la calidad de vida. Sabemos que la inteligencia artificial ha transformado el diagnóstico y el cribado. Herramientas como Cardisio, que he comentado, William o lo de Mayo Clinic, superan ya incluso métodos tradicionales y permite detectar el riesgo incluso sin necesidad de síntomas con dispositivos portátiles y datos clínicos básicos. Hay proyectos como un cambio de paradigma en la atención primaria continuidad asistencial, con proyectos como Prometheus y los mapas de riesgo, que entrenan inteligencia artificial y Big Data, fomentando sobre todo una atención proactiva, digital y centrada en la persona. Y finalmente, pues que la tecnología ya es parte integral de la práctica clínica, con la telemedicina, los dispositivos portátiles, las aplicaciones, la gamificación, la realidad virtual, pues están consolidando dentro de lo que son estas estrategias de prevención y rehabilitación, suponiendo obviamente pues una combinación de innovación y evidencia y todo ello consiguiendo pues mejores resultados clínicos. Y muchísimas gracias. Perfecto, Juanjo. Nada, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado mucho. Está muy bien. Nos has abierto esa puerta, esa ventana hacia las nuevas tecnologías y su aplicación a la cardiología, la prevención cardiovascular. Muchísimas gracias por haber participado en nuestras sesiones latido y por la calidad de presentación. Muchas gracias. Gracias a Muy bien, vosotros. pues sin más, despedimos ya este año de curso de sesiones latido. Muchísimas gracias a todos por conectaros, a todos los ponentes que han participado. Recordaros que tenéis acceso desde la página de Organon Pro y también el link desde la Sociedad Valenciana de Cardiología al formulario de acreditación para obtener los créditos de formación continuada por el curso y agradecer, por supuesto, a Laboratorios Organon por su apoyo y su colaboración para este proyecto que es fundamental, ¿no? Sergio, no sé si estás en Sí, línea hola. para la Sí, sí, estoy despedida. aquí. Nada, muchas gracias, Quique, y muchas gracias, Juanjo, también. Pues bueno, con eso comentar que en nombre de Organo lo que me gustaría es expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar como patrocinadores en este curso de formación continuada Latido 2.0, que además está organizado por la sociedad, porque además consideramos esencial respaldar todos estos proyectos como este curso que busca impulsar el progreso médico y mejorar los resultados en la atención del paciente. Comentaros que la Sociedad Valenciana de Cardiología ya está trabajando en el nuevo ciclo de formación, que Latido 2.0, empezará en octubre y que tengo el honor de decir que también estará patrocinada por Organon. Y sin más palabras, pues nada, muchas gracias a todos. Nos veremos después del verano. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.